Ya estamos de vuelta con ustedes para seguir con esta edición de día martes 15. Ya me limpié los lentes y alcancé a ver que decía 15 y no 14 de Más Positivo, y también nos están acompañando como siempre los dueños de casa. Es raro, ¿eh? El invitado saludando a los dueños de casa. Hola Cami, hola a ver. Muchas gracias, Yanko. Pero también eres dueño de casa, Ya. vamos a decirlo. Así que saludamos al invitado, Aparecido. porque él sí es un invitado. Sí, Patricio Montesinos está con nosotros, abogado especialista en uso de aguas. Y vamos a hablar en estos tiempos de sequía, Así Patricio. es. Tú que eres experto en esta materia, ya te hemos tenido en nuestro programa conversando precisamente estos temas. Y ahora queremos saber qué es lo que sucede con la laguna del Maule en tiempos de sequía. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por estar acá. Mucho gusto, Camila. Yanko, un gustazo. A todos los televidentes del matinal Más Positivo, la verdad que ya me siento en casa, así que contento de estar acá, de hablar no solo de la laguna del Maule, sino que de lo que podamos aportar en cuanto a temas hídricos. Perfecto. Entonces comencemos a desmenuzar, porque hemos sabido que este último tiempo, lo hemos conversado acá, muchos camiones aljibe han tenido que abastecer de agua potable a sectores en donde jamás se había visto que tuvieran que abastecer con agua potable. ¿Eso es algo que se va a ver recurrentemente de aquí en adelante? Mira, la realidad es que estamos en una declaración de escasez hídrica y declaración de emergencia agrícola, algo que puede sorprender al televidente, pero la realidad es que ha pasado en otras oportunidades. Lo que pasa es que el nivel de precipitaciones de este año ha sido muy bajo. Sí. Entonces la realidad es que existe sequía. Eso es innegable. Ahora la sequía tú la mides en base no solo al nivel de lluvia caída, sino que a la demanda de agua. Entonces si la demanda de agua ha crecido, puedes tomar este concepto de sequía. Pero la realidad es que esto viene hace muchos años. De hecho, el ministro de Agricultura, en la mesa de la sequía que hubo aquí en la región del Maule, señaló que hace 40 años que ya se conoce de estos problemas sobre recursos hídricos. Y yo puedo documentar desde 1670 en adelante que ya empezó una sequía. Lo que pasa es que la sequía actual viene de una mega sequía de 10 años. Entonces, por eso ves esta necesidad de aportar con camiones de aljibe. Es parte de las medidas que se toman no solo por sequía, sino que por falta de obras. Claro. Patricio, una consulta. Por ejemplo, tú hablas de que durante muchos años, ya 10 años, ¿cierto?, que se ha ido creciendo esta sequía hasta este año. Pero, por ejemplo, vemos ciertas medidas que contradicen un poco de las medidas que deberían ser tomadas para poder equilibrar esto. Por ejemplo, la reforestación. La reforestación, sobre todo en esta zona, son cerros y lugares reforestados con los mismos árboles que gastan mucha agua. Entonces, que consumen mucha agua. Entonces, alrededor de 60 litros diarios consume un pino, si es que no me equivoco. Entonces, ¿por qué sigue sucediendo esto a pesar de que estamos en una emergencia que es clara y evidente? Mira, la realidad, Camila, es que tú tocaste un punto. La reforestación, y que muchos, inclusive personeros del Estado, tienen Claro. participación en CMPC, en Arauco, siempre hablan de árboles como pino, eucaliptus, que no van a producir este efecto. Ahora sí hay por ahí unos bonos de carbono que se pueden negociar. Así que hay algo un poquito detrás, es una cosa conocida. Pero la reforestación sirve cuando son árboles naturales, por decirlo así, de la zona, que retengan agua. Pero justo los que tú dijiste, lo único que hacen es consumir y además erosionan el terreno. Claro. Lo cual produce un efecto que es bastante nocivo, que es que no se produce la recarga de los acuíferos. Es decir, las aguas que están bajo el suelo. Claro. Entonces las medidas, más que medidas de reforestación o medidas de camiones de aljibe en este caso, que son solo de mitigación, debiesen haber medidas destinadas a mejorar las infraestructuras de riego, a mejorar el tema de la recarga de los acuíferos, a proteger la agricultura, porque tú cuando proteges los ríos, proteges no solo el agua superficial, sino que también proteges el agua subterránea.
Y las plantas, por un efecto propio de la naturaleza, se produce una evapotranspiración, que va el agua al ambiente y además pasa el agua a través de las raíces. Entonces no es que sea nociva la agricultura. Es nociva, sí, la agricultura que está 100% tecnificada. Claro. ¿Por qué? Porque la tecnificación produce el efecto de que la planta solo recibe la cantidad de agua necesaria para el cultivo, pero no se produce esta irrigación ni esta evapotranspiración que estábamos hablando. Y se corta el ciclo natural del agua. Claro. ¿Sí? ¿Yanko? Sí, bueno, esas son las consecuencias que vemos más bien en la práctica de este fenómeno que desafortunadamente ya no es algo transitorio, sino que se teme que sea más bien permanente, como es la sequía en la zona, y lo que me lleva a pensar justamente que uno de los pocos, o tal vez el único reservorio que tenemos de agua en la región del Maule es la laguna del Maule, de la cual depende la agricultura desde Morina, si no me equivoco, hasta Villa Alegre y tal vez parte de Linares. Sí. O sea, es aproximadamente como 200.000 hectáreas, una cosa así, o el 20% De la superficie de riego. Bueno, y eso ha desatado también una terrible batalla Así por la es. posesión de las aguas entre los agricultores, las hidroeléctricas y también las grandes empresas agrofrutícolas. Sí, y es una batalla que viene desde el 2012, que actualmente se encuentra en la Corte Suprema, en un estado del procedimiento que se llama en relación, es decir, a punto de que sea el alegato. Se refiere, Pero Patricio, perdona, a la al causa- intento de flexibilización Así del es. acuerdo de 1947 entre los agricultores y el Estado, en el fondo. Lo que pasa es que aquí hay un tema que hay que dejar súper en claro. La laguna del Maule, el agua que está dentro de la laguna del Maule, es de propiedad del Estado y de Enel S.A. Una vez que sale del río, pasa a ser propiedad de los agricultores. Ahora, uno dice, bueno, extraña la figura, sí, porque al fin y al cabo una porción que es el 80% del embalse es de los agricultores, pero es protegido por el Estado porque es un embalse estratégico, un embalse estatal, y además que el agua tiene un doble uso, que es riego y generación. Ahora, el conflicto se ha dado precisamente por el intento de Enel de ocupar este 80% de la laguna, que según los fallos ya del Sexto Juzgado Civil de Santiago y de la Corte de Apelaciones de Santiago, han dicho que el agua debe ser preferentemente para riego y con los sobrantes eventuales, es decir, con lo que quede, podrán ellos generar. ¿Quiénes ellos? La Enel. eléctrica. Enel. En LSA. Porque, mira, vamos a ocupar esta taza. Entonces el embalse Laguna del Maule se divide en 3 porciones. Abajo una reserva que no nos interesa porque no se tiene que utilizar. El 80% de esta agua es de los regantes. El 20% de la porción intermedia es de Enel S.A., que tiene derechos constituidos. Y la porción superior también tiene un tratamiento especial. Pero por la mega sequía y por falta de precipitaciones, por poca nieve en la cordillera, en todo el sistema del Maule, hace muchos años que no llega a la porción superior. Entonces el conflicto se está dando en que solo recibirían el 20%, pero no pueden ocupar este 80%. Claro. Con unas economías que hacen en otra laguna, que se llama Laguna La Invernada y que es manejada directamente por Enel. Entonces se da un tema de interpretación de un convenio, que no me quiero meter muy profundo en el tema, pero el convenio es claro en decir que el 80% más el 80% de los afluentes es para agricultura. O sea, lo que Patricio, quiere, perdón, lo que quiere es que solo quiero entender lo que en él no podría ocupar el 20% del 80% de los agricultores, porque su 20% casi no existe. El 20% ellos lo pueden ocupar por derecho de la porción intermedia. Lo que ellos quieren es que el agua que a través de una fórmula entregan al río desde la laguna La Invernada, la puedan recuperar en la laguna del Maule
pero de este 80% de riego. Es decir, hacer una especie de cambio. Pero eso tiene unos efectos que son bien interesantes. La invernada está, si lo tuviéramos que graficar, a esta altura y la laguna del Maule está a esta altura. Entonces la cota de caída, es decir, la fuerza que va a tomar el agua va a permitir una mayor generación. Por lo tanto, el precio de la energía del agua de la laguna del Maule es superior a la que utilizarían desde la invernada. Además que pasa por todo el sistema de centrales de energía que tiene en el trayecto. Se la generaría y, por supuesto, tiene que ver con, además, hacer funcionar la central Los Cóndores, que ha sido un proyecto, si creo que no me voy a equivocar, la central más cara de la historia. Y todavía no ha funcionado. Justamente ese es el tema, Patricio. En 1947 se establece este convenio antes que se haga el embalse de la laguna del río Maule. O sea, los viejos de aquella época fueron bastante previsores. O sea, Sí, como que la abrieron en el aire que esta situación se podría presentar, porque justamente el convenio señala que estas aguas son básicamente para riego agrícola. Y lo que sobra, si es que sobre para generación hidroeléctrica. La central Los Cóndores comienza por ahí en el 2012, un poquito antes, a hacer un proyecto. Es antes, es de tipo 2005, 2006, por ahí empieza todo este tema, pero claramente está pensado de mucho antes. Pero cambia radicalmente la figura del uso y de las centrales hidroeléctricas que habían establecidas usando como fuerza las aguas del río Maule. O sea, cambió el esquema, cambió la proporción que había. Y podría cambiarlo. De hecho, recuerdo un incidente donde justamente se ocuparon aguas del río Maule, Endesa, y que esto también terminó en litigio, si no me engaña la memoria, y donde finalmente la hidroeléctrica se vio obligada a compensar a los agricultores. Sí, y eso cuando el asunto no estaba tan grave todavía. Así es, un recurso de protección de la cual la central se desistió. Pero se da como se dan todas las cosas en nuestro querido país, que de repente los temas políticos se meten en estos temas un poquito más técnicos y al final, de una forma bien poco prolija desde el punto de vista jurídico, terminaron devolviéndole esos 80.2 millones de metros cúbicos igual a él. Porque hablaron de que la Junta de Vigilancia del río Maule había sido la que solicitó cuando el río estaba deficitario las aguas y por lo tanto se les iba a devolver igual porque era algo que en él había entregado. Ahora, eso no es 100% cierto, porque el sistema, cuando ellos descargan desde la invernada, no aprovecha a todos los agricultores que están dentro de este sistema, sino que a una parte. En cambio, cuando descarga de la laguna del Maule, aprovecha a todos. Entonces es distinto. Patricio, pero en el tema legal, por lo menos hasta el momento, las hidroeléctricas han recibido fallos bastante adversos que desde un principio le están diciendo que no, pero insisten de manera, como dicen los abogados, contumaz quizás, que les encanta la palabra, confiar con la cosa. Y no solamente la hidroeléctrica, sino las empresas en general, porque por ejemplo tenemos aquí Coexa, que también utiliza una cantidad de agua impresionante y que tampoco está haciendo su trabajo como corresponde. Entonces no solamente las empresas de hidroeléctrica, sino se meten en el saco, como dice, varias empresas, ya sea de electricidad, de producción de ganado. ¿Cómo está ese estado de investigación con respecto a las empresas que hay en la región del Maule específicamente? Camila, ahí tocaste un punto, pero que era parte de lo que traía. Es decir, no, y súper bien, súper bien, porque es precisamente lo que está al debe. Claro. Aquí hay un problema, si yo tuviera que jugármela, más que de sequía, hay un problema de una pequeña, así lo voy a decir, va a sonar un poquito raro, pero de una pequeña escasez hídrica. Porque lo que pasa es que el agua se está perdiendo en el camino, hay malos sistemas de riego, no hay medición de la cantidad de agua que tú tienes y además lo que dijiste tú, que aquí se privilegia a la agroindustria, se privilegia a ciertas empresas, las organizaciones de usuarios de agua, de hecho a las más grandes, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, tienen inclusive estas empresas dentro de sus directorios. Sí. Si uno lo piensa,
uno empresario y teniendo todas las inversiones, quieres controlar un poco el tema. El debe está en la fiscalización. Y la fiscalización en nuestro país es muy precaria. Por ejemplo, en la región del Maule, y aquí me va a disculpar la DGA, espero que no me quemen cuando vaya para allá, los funcionarios de fiscalización deben ser 5 o 6 para toda la región. Entonces, si tú, pongamos un ejemplo, hay una... ¿Eso es poca fiscalización? Muy poca, porque ¿cómo fiscalizas? Hay una organización que abarca 3 comunas. ¿Y cómo podrías fiscalizar al que está cerca de Armerillo y otro que está en Pelar, con estos 5 funcionarios? Claro. Y además una falta de capacitación a carabineros y a la PDI, porque a mí me ha tocado tramitar usurpaciones de agua. No saben qué hacer. Y desde el fiscal, es decir, ya es una... Yo me acuerdo, yo lo voy a contar como anécdota, haber comenzado una usurpación y el departamento de la PDI que tomó la causa era de delitos sexuales. Por lo menos que hubiera de delitos económicos, pero Claro. a ese nivel llega este tema. Y de hecho hubo un estudio de que la mayoría de las causas de usurpación o se archivan, lo máximo que logra es suspensión condicional, que ya es algo importante, pero no llegan a sentencia. Es difícil la cosa ahí en ese tema porque sabemos que aquí en Chile como que de repente con plata se baila el monito, como dices tú, que te gusta ese dicho. Entonces, claro, las empresas en este caso están teniendo mayor beneficios que la propia comunidad. Hoy día me tocó pasar a un colegio y el colegio hoy día, por ejemplo, a las 3 de la tarde les cortaban el agua. Y tenían que, el colegio entero, los niños partían a las 8 o 7 y media de las clases para poder alcanzar su jornada escolar hasta las 3 y no tener este tema de sin agua. Entonces la comunidad está afectándose mucho más y los agricultores, pero no pasa nada con las empresas. Mira, y yo iría un poquito más allá, aquí los agricultores tienen que hacer una autocrítica. Nosotros ya hemos pillado alrededor de 3 o 4 agricultores que los pillamos embalsando, represando el agua o directamente con bombas. Entonces tú, en un sistema de riego, los que están aguas arriba, si sacan más agua, están perjudicando a todos los que están agua abajo. Es decir, lo voy a decir de una manera súper simple, es un delito tan grave que no perjudica solo a los que están a tus vecinos, sino que a todos los del sistema. Entonces, eso es algo que el agricultor tiene que entender, no puede regir la ley del gallinero. Si a mí me falta el agua, no por eso voy a quitarle el agua al vecino. Claro. Eso es algo que está ocurriendo actualmente y que las organizaciones de usuarios que debiesen administrar y distribuir las aguas no están haciendo bien la pega. Entonces, hay un problema de recursos, yo ni siquiera llamaría de institucionalidad. Muchos académicos y mucha gente del tema relacionado con recursos hídricos, y ustedes lo deben haber visto en la tele, en los foros, en los seminarios, hablan de modificar esta institucionalidad. Es una institucionalidad que nos ha acompañado mucho tiempo y a los chilenos nos cuesta replicar lo que viene del extranjero. La mayoría de las veces nunca ha funcionado eso. Entonces esta es mi opinión, pero lo que debiesen hacer es buscar la eficiencia de esta institucionalidad, meter recursos. Si todo va por eso. Patricio, pero en el fondo eso va por el actual Código de Aguas, el que rige desde el 82. 81, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso que nos convocaba inicialmente la Laguna del Maule, me imagino que cuando se estableció el convenio del 47 estaba amparado justamente en ese Código de Aguas, el anterior. Así o sea, es. cambió la figura. Hoy día el tema del agua es muy complejo y, por ejemplo, mencionaba el uso extractivo de agua mediante bombas, pero por otro lado también sabemos que existen grandes empresas, básicamente, que son poseedoras de los derechos de agua, pero que no están siendo ocupados. O sea, lo vemos, por ejemplo, en ríos que corren libremente y no se utilizan. Sin embargo, esas aguas sí tienen dueño.
Mira, Ahí- ya ahí se hay produce un justo- tema, sí, hay O un sea, tema la necesidad importante. versus la, Sí, es lo la que, tenencia. es lo que se de los llama la especulación. O sea, la ha llamado técnicamente especulación. Aquí yo distinguiría un poco las zonas. Pues es otra cosa que ocurre en nuestro país. Se trata el norte, igual que el centro, e igual que el sur, cuando son completamente distintos. Si tú me preguntas a mí, por experiencia, los agricultores no especulan. Es decir, el agua la utilizan. ¿Qué empresas especulan? Las mineras o grandes empresas o algunos personajes que intentaron comprar para vender, este famoso mercado del agua. Pero el tema está en otra cosa. Yo no me metería en cambiar lo que se refiere a la propiedad de los derechos de agua. Porque es algo que es lo mismo que si tú tienes una casa y llegara un día al Estado y te dijera la casa para acá. Yo siento que eso no corresponde, afecta la certeza jurídica, pero lo que sí debiese hacer el Estado es inyectar más recursos para, en el caso de que mediante la fiscalización se determine que no están ocupando el agua, caducar esos derechos que no están siendo ocupados. Pero los que están siendo utilizados no se debiesen ver afectados, porque vuelvo a lo mismo, el agua produce, todos los sistemas producen un ciclo natural, tanto el rural como el urbano, que si tú lo cortas, produce estos episodios de sequía. Pero la idea es que los agricultores sigan regando con el agua que tienen. Perdón, una pequeña consulta. Una pequeña Un consulta. datito. Con el agua que tienen, ¿cuánta agua va quedando entonces? Lo que pasa a es que libre ahí, disposición. sí, ahí hay un tema que es complicado de contestar porque no se sabe cuánta agua hay en el país. Eso es ampliamente... Usted googlea y pregunta y ve en la DGA, no se sabe la cantidad de agua, no está medido. Y en la región del Maule es aún peor. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, ¿hay agua? Yo te puedo decir que sí hay agua. De hecho, en terreno lo he determinado. Pero que el agua llega a los agricultores es una cosa distinta. Hay compuertas automatizadas, se desvía agua por un lado, se embalsa en ciertos lugares, hay obras que permiten la salida a estas megacentrales. Entonces, no sé si el tema va por escasez, sino que va también por la gobernanza propia que tienen las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas. Patricio, y actualmente esta lucha que se ha generado entre el intento de apropiación de agua de la empresa Enel, acá hablando de nuestra región, ¿ya? ¿En qué está esto? ¿Ellos cómo están llevando a cabo su lucha para poder apropiarse de estas aguas que sabemos que el 80% es para riego, es para los agricultores? ¿Cómo llevan a cabo en tribunales? ¿Están peleando esta situación? ¿Cómo Sí, se maneja el tema ahí? actualmente están alegando en la Corte, ya habiendo perdido las dos instancias anteriores, presentaron un recurso de casación en la forma y en el fondo, buscando que se anule todo el procedimiento. ¿Para crear una nueva Sí. forma, una nueva forma de regular aquí? Yo creo que lo que están buscando, esto opinión mía, es que vuelva todo a foja cero y poder hacer el lobby suficiente para que se flexibilice el convenio. Entonces aquí se da una situación que la política y las autoridades y el Estado ingresa en estas discusiones, pero tiende a haber una confusión entre si son funcionarios del Estado o son funcionarios de Enel y Colbún, porque no hay que olvidar a Colbún S.A. Porque ellos se han quedado en silencio y yo he tenido el error de no nombrarlos lo suficiente, porque los que van a resultar también beneficiados con la flexibilización del convenio de 1947 es Colbún, porque ellos reciben el agua una vez que Enel lograra este funcionamiento. Y ahí la familia Mate se ha quedado en bastante silencio y ha hecho el lobby suficiente en el Estado, y no solo en este Estado, sino que en el Estado, en el gobierno anterior y en el anterior y desde el 2012 que yo más o menos conozco este tema.
Entonces, el conflicto yo creo que no es jurídico. Podría jugármela que se gana en la Corte Suprema. El conflicto es político. Detrás. Sí. Por ejemplo, el señor Lorenzini, salió en los medios, esto es de público conocimiento, tiene 100.000 acciones en Enel. Como el señor Germán Chadwick Piñera, que es primo del presidente de la República, es el presidente del directorio de Enel. Entonces, ¿qué libertad hay? Ahí yo di dos lados de la vereda que te hacen llegar a la conclusión de que este tema no es jurídico, sino que es político. Lo cual siempre también ha sido en reiteradas ocasiones en nuestro país. Siempre cuando, como dice el dicho, cuando piedras trae el río, ¿cómo es? Yo tampoco lo voy a poder decir, espérame. A ver, cuando suena el río, piedras trae. ¿Ese? Ahí bueno, está. Cuando el río suena. Eso, Algo así, sí. sí. Espero que no traiga mucha piedra, porque si siguen haciendo este tipo de cosas van a secar. A ver, un acuífero se demora 100 años en recuperarse. O sea, ese es el problema de la mala administración del recurso hídrico. No es que el agua vaya a desaparecer, es que cuesta que después tú puedas utilizarla. Si los problemas son de demanda de agua para el abastecimiento tanto de agua potable como de riego. Y mira, y un dato. Sí. A nosotros que nos gusta la ropa, a todos los... Por este jeans, para hacer un jeans se necesita 7.500 litros de agua. Lo había escuchado. La ONU lo dijo, Sí. y para hacer 500 gramos de arroz necesitas 1.700 litros. Entonces hay industrias que afectan este tema. Están consumiendo demasiado para poder producir, ¿no? En toda fase productiva necesitas agua. De esas empresas tenemos acá en nuestra región, como el caso de Coexca y me imagino que Ahí otros más, tienes ¿no? una, el caso de la agroindustria, la ganadería. Entonces, el controlar este tema es complicado. ¿Y cómo se ve justamente ese tema, que era lo que iba a preguntar, desde hoy en el futuro? Porque ahí hay como un vacío notorio de que, o sea, yo por lo que cuenta yo lo veo claro, hay poca fiscalización, muy poca fiscalización, y de esa poca fiscalización que hay, lo que se logra fiscalizar queda archivado hasta el infinito y más allá. Entonces, como que de algún modo ahí hay un vacío que si se hace el trabajo tampoco va a llegar a nada el trabajo. Entonces, ¿cómo se ve ese cambio? Porque es un tema bastante importante y de hecho me causa mucha extrañeza que hemos estado todo el 2019, desde el 2018, hablando, y el presidente y todos los gobiernos, hablando de, claro, de la sequía, pero no se hace nada por ella, más allá de hablar de ella, Claro. o empezar a cortarle el agua para consumo. En cambio, ¿cómo se ve este cambio que debería haber, que ya debería haber sido el año pasado? Como dijo el ministro, hace 40 años Exacto, ya tienen la información. o sea, no está haciendo, está todavía el vacío ahí, judicial, el vacío político. ¿Cómo se ve el panorama? Mira, el panorama, mientras el legislador no haga las modificaciones al Código de Aguas que sí tiene que hacer, como por ejemplo la priorización en el uso del agua, esa sí es una modificación total y absolutamente necesaria. De hecho, el convenio de 1947 es un ejemplo a nivel nacional de priorización. Dice el riego preferente a la generación. O sea, ahí tú ya tienes un ejemplo de que existe normativa que ha funcionado hace más de 70 años, que permitió el desarrollo de la región del Maule, que funciona. Pero vuelvo a lo mismo, es un tema de decisión política. Los proyectos de reforma al Código de Aguas, si ustedes se meten a la página de la Cámara de Diputados, a la Cámara del Senado, vas a pillar cientos de proyectos. Y ninguno, salvo el de fiscalización, que fue una especie como que lo pasaron por debajo, pues se habló mucho del tema de los derechos de agua, que se iban a expropiar y todo, y iban pasando un proyectito que fue el de fiscalización. Si tú no mejoras la decisión política sobre esto, es muy difícil solucionarlo.
porque, vuelvo a decir, no tiene que ver tanto con el recurso, tiene que ver más con infraestructura, tiene que ver más con fiscalización, con institucionalidad y con que este código ponga los puntos en donde importa. Es decir, agua potable, mediana agricultura, agroindustria y energía debiesen ir juntos. Pero que eso esté por ley. Ahora, no sé si yo me voy a morir y eso se va a lograr o no se va a lograr. Ahora, lo otro que se puede hacer, que es importantísimo, es que todos los ciudadanos y los agricultores empiecen a buscar una forma de solucionar este tema con la poca agua que tienen. Pero también va por el tema, y aquí me voy a meter un poquito en la política, ya que vienen las municipales, del voto. Es decir, si hay senadores, diputados que tomaron estas batallas y después las abandonaron, uno no debiese volver a darles el voto. Entonces, todas estas cosas tienen que ir en la reflexión de los ciudadanos. No se puede permitir que se dé este conflicto de interés, por ejemplo, que está ocurriendo en este gobierno. Claro. Hay un conflicto de interés gigantesco. Sí. Pero que en el anterior también existía. Y si no hubiéramos llegado al ministro con una protesta masiva de agricultores a las afueras del Ministerio de Obras Públicas, tendríamos la flexibilización aprobada. Entonces va por un tema político. O sea, si los agricultores no se hubiesen manifestado, porque hay un grupo organizado, me gustaría que después nos des los contactos, el fanpage, que entiendo que están también en Facebook organizadamente. Si no se manifestaran, ya se habría aprobado esto a favor de las empresas privadas que hoy en día se quieren apropiar del agua. Totalmente. Entonces es importante también estar organizado y mostrarse en descontento, porque estamos hablando de un tema de agua, estamos hablando que el agua es vital, estamos hablando de vida o muerte, básicamente. No sé cuáles son las proyecciones, es difícil, tú lo decías, calcular cuánta cantidad de agua queda. Yo no sé si existirán las tecnologías necesarias. Recuerdo que hace unos días atrás revisamos una noticia en la cuarta región de Las Pisqueras y entiendo que para poder calcular el agua de riego, ingresar unas sondas muy subterráneamente para calcular, de alguna forma se podía entrever o regular este tema de saber cuánta agua queda. A lo mejor esas tecnologías también se podrían aplicar acá para ir viendo. Ahora es otro tema, es como un tema más de saber cuánto agua nos queda, porque es un tema preocupante, un tema de vida o muerte. El agua es así. Mira, también hay que investigación y desarrollo tiene que ser algo pero primordial en el país. No puede ser que en la jornada de Derecho de Agua, yo estuve hace poco, aparecen los grandes hidrólogos, los grandes abogados en este tema, dando unas ideas maravillosas, pero que quedan ahí. Claro. Bueno, y ahí es un tanto complicado porque se estaba hablando de la escasez hídrica y al ladito había un cartel de Colbún S.A. auspiciando la jornada. Eso entonces, lo hemos conversado. No había mucho que hacer. Tú sabes más o menos dónde van los intereses. Sí. Pero sí se pueden hacer cosas para esto. Es decir, el Banco Mundial en el 2013 dio una serie de soluciones sin necesidad de cambiar la institucionalidad. Tampoco se ha intentado ayudar para la reutilización del agua. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el agua potable la pasas a una planta de tratamiento de aguas residuales y esa agua le puedes dar una menor calidad, pero la calidad suficiente para ocuparla en riego. O una menor calidad, pero la calidad suficiente para poder regar jardines, plazas. Entonces empiezas a tener diversos usos de las aguas, tratándose de la calidad que tú quieres darle. En este momento, todos los que tenemos patio, regamos con agua potable. Sí. Y esa agua no se pierde 100%, pero la estamos mal utilizando. Pero se podría no usar en eso y la planta no necesita agua potable, necesita agua.
Entonces, De hecho, mira, hay un dato que a mí me llamó la atención y en esto el colega no le gustó mucho porque saqué la foto y son cosas medias privadas, pero dio unas alternativas para aumentar la disponibilidad y que los televidentes me disculpen porque estoy leyendo, pero por ejemplo la desalación de agua de mar aporta 10 metros cúbicos por segundo. Incrementar el reuso de agua servida, 20 metros cúbicos. Los embalses, 25 metros cúbicos. Y todos han salido hablando de que el embalse es la gran solución. Y no es la gran solución. Incrementar la eficiencia de riego, 30 metros cúbicos por segundo. Y aquí viene lo que que hay que tener bastante cuidado, que son los trasvases de agua, más conocido como carretera hídrica. La de cuencas medias, que es la que se quiere hacer, que esa hay que bloquearla como sea, puede aportar 100 metros cúbicos y desde los nodos, es decir, de los nodos de desembocadura, donde va a salir el agua y va a caer al mar, puede aportar 1000 metros cúbicos por segundo. Entonces, hay datos para determinar que se pueden hacer cosas. claro. Pero ya en la jornada nos dimos cuenta de algo. Porque ¿cuál es el proyecto? El proyecto dice, le sacamos agua a la región del Maule y la llevamos al norte. Y esa agua la gente del norte tiene que compensar, es decir, pagarle al agricultor de acá. Y ahí ya usted en la casa habrán llegado a sus propias conclusiones. Primero, a los agricultores la plata no les sirve el agua. Y los agricultores del norte no van a querer pagar lo que cuesta esa carretera hídrica ni la plata para la expropiación. Entonces son ideas... Eso sería básicamente desvestir un santo para vestir a otro por un lado. Así es. Patricio, el tema es realmente interesante, es muy largo, se ha tocado muy superficialmente, muy sumamente. La verdad es que la discusión puede llegar para largo, sobre todo las implicancias que tendría la flexibilización de este código, de acuerdo, del 47. Estoy pidiendo permiso de elección para que a ver si nos damos unos minutitos más. Lo comprometemos en pantalla sí. para seguir hablando en otra oportunidad todas de este las veces tema que nos atañe a todos, que nos afecta a todos, como es el agua. Todos somos usuarios. Por supuesto. Cuando quieran, hay mucho que tratar. Viene la COP25, que es la cumbre del cambio climático, que debe llamarse Cumbre del Cambio Climático y Huella Hídrica. Es decir, también analizar un poco lo que se refiere a los recursos hídricos, pero yo les voy a estar actualizando en cuanto a la zona, y lo importante es que esto se siga masificando, es decir, que se hable de recursos hídricos. Quiero hacer una invitación. Sí, por supuesto. Están todos a visito. El 17 de octubre en la Municipalidad de San Clemente va a haber un seminario sobre recursos hídricos. En San Clemente y la región del Maule viene el ex Carlos Estés, el ex director general de Aguas, Alberto Undurraga, ex ministro del MOP, gobierno anterior, y está Roberto Pizarro, que es el gran hidrólogo que tenemos en el país. Y el último aviso, yo además del tema del agua me dedico a asesorar a una agrupación de postrados, que se llama Cuidador Cuídate. Entonces, saludo a todas mis directoras y búsquenos en Facebook, y si quiere hacerse socio bueno para todas las personas en situación de dependencia, ahí van a estar todos los datos. Patricio Montesinos, abogado especialista en uso de aguas, queremos agradecerte y te dejamos desde ya invitado en otro capítulo cuando quieran, para seguir conversando de este tema tan vital como es el agua. Así es. Muchas gracias, Patricio Montesinos. Vamos a una pausa comercial y al regreso tenemos más sorpresas preparadas para este día martes. ¿Martes cuánto? Martes 15. Ya estamos a mitad de mes. La quincena, qué maravilla. Vamos y volvemos. Esto es Más Positivo solamente por el 30.